Ponía a los pibes, tradicional segmento de los jueves sin Daniel Carlos Tonietti. Le mandamos un abrazo grande, seguramente nos estará escuchando como siempre a la izquierda de Daniel Tonietti, en este caso a mi izquierda, Diego Stulbar. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Soy como siempre. A la izquierda. Sí. Geográfica. Muy bien, muy bien. Geográfica, no sabemos todavía. No, por supuesto. Sí, ideológica. ¿Cómo andás? Sí, bien. Dani está engripado, ¿no? Dani está con una gripe. Mañana estará de vuelta por acá o el lunes a más tardar. La tenemos como siempre a Mayr Williams, politóloga. ¿Cómo andás, Mayr? Hola, ¿cómo estás? Pablo Fernández Rojas, también habitué de la casa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo va? Bien, vos. Y como invitada especial hoy la tenemos a Agustina Scuncia. ¿Lo dije bien? Agustina Scuncia, sí. Scuncia, socióloga por la Universidad Nacional de San Martín. Hoy el disparador es un poco lo que está ocurriendo en materia represiva, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Sí, ¿no? Estamos, yo creo que ya todos suficientemente conmovidos y con necesidad de hablar un poco sobre esta sucesión de eventos represivos. Me estoy refiriendo a este intento este escrache que se le hizo a Esper, ¿no? Con esto pasacalle, etcétera, y a partir de eso la reacción del Poder Judicial persiguiendo de una manera bastante abrumadora, con pedidos de penas exageradísimas, el clima que se viene armando y que uno supone no es un clima del todo independiente del clima que se armó en el país con la condena que proscribe, ¿no? políticamente a Cristina, ¿no? Acá hemos dicho más de una vez en estas conversaciones que hay un clima de ilegalización de la oposición política y de ciertos activismos. Entonces quizás es empezar a hablar de ese clima. Ahora sé que Mayr va a ampliar y va a mostrar que este clima represivo no es solamente a militantes políticos, ¿no? Y hay dos o tres cosas que por ahí estaría bueno empezar a charlar. Yo empezaría por una pregunta, que es una pregunta un poco extraña, pero ¿es correcto hacer la serie de que los últimos eventos represivos, que me parece que tienen como característica específica el hecho que el Poder Judicial los está llevando adelante con mucho protagonismo, cae sobre todo sobre chicas, sobre mujeres? ¿Lo han pensado? ¿Lo vieron? ¿Eso es un dato? ¿No es un dato? ¿Es un prejuicio de quien lo habla? ¿Quién quiere tomar? Yo diría que sí, o sea, me parece que la reposición que se está haciendo en redes sociales, que es como una especie de descubrimiento de algo que de todos modos está a la vista, de que especialmente un ensañamiento con artistas y periodistas mujeres, hay un patrón, aparentemente, como cae sobre Pichot, sobre Mengolini, sobre Lali, sobre María Becerra, y no cae sobre quienes serían como sus equivalentes masculinos. ¿Ves una continuidad entre lo que fue el ataque primero en redes y ahora este ataque judicial? Y además, o sea, si ponemos en esa misma fila estas consecuencias al scratch de Esper, que también son mujeres, y llama la atención el patrón como mínimo. Pero me parece que es un patrón que a mí no me termina de quedar claro si es ensañamiento específico con las mujeres, que no lo descarto para nada, o también como un temor de meterse con los hombres que no entendería bien de dónde viene, si hay algo de eso complementándose. Porque la confrontación incluso en el Parlamento, que se vio ayer en los medios, eran también diputadas, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, las que interpelaban a Esper. Es decir, por ahí cuando pasamos a la figura del activismo, de las chicas, las mujeres activistas, también me parece que aparece algo que tiene un fondo lejano o no tan lejano con lo que fue el protagonismo de los feminismos, ¿no? Es decir, que por ahí se está jugando algo que valdría la pena pensar si es solo un problema de estrategia del gobierno o de la justicia, que seguramente sea así, y también del componente de los activismos, de cómo están compuestos hoy los activismos y los desacatos. ¿Cómo lo ves vos a vos? Yo creo que el gobierno de Milei tiene muchos enemigos, o sea, se está armando una agenda de enemigos bastante amplia, digamos. Las mujeres o los feminismos creo que son un grupo específico que se ataca bastante directamente, y creo que puede tener que ver con esto que dice Diego. Digo, hay una memoria hasta afectiva de un movimiento que yo tenga recuerdo, es el último movimiento que actuó con tanta fuerza, ¿no? O se vio tan masivamente en la calle pidiendo por algo muy específico. Entonces hay que ver si esto sigue siendo así, pero evidentemente hay algo direccionado hacia las mujeres
que es bastante claro, al menos en este momento, que puede tener que ver En con la esto, composición de la adhesión al mileísmo parece que las mujeres siempre fueron También, minoría, ¿no? Sí, también el voto mileísta, la mujer no estaba tanto ahí, digamos. Entonces yo creo que hay un camino en donde esto es una pista más a decir, bueno, acá hay un grupo que escapa de al menos de la composición social del voto o quienes adhieren a este gobierno. ¿Pablo? Primero, por lo último que dijiste, por ahí pensar que sí, por ahí hay una imagen generalizada de que la adhesión de las mujeres al movimiento libertario o del gobierno oficial es mínima, que puede ser cierto o no, no lo sé, pero la conformación de sus figuras está repleto de mujeres también. Y, o sea, habría que pensarlo, eso, que él esté tan rodeado de mujeres y que estén tan en primera plana. Si hay una venganza o un resentimiento hacia lo femenino, me parece claro, evidentemente, sobre todo en el tipo de reacción, ¿no? Como dijo Mayr, no actúan igual que con los hombres. Ahora, si desde el gobierno, desde el Estado, desde el oficialismo, ubican a lo femenino, por el caso de Mayra Mendoza y la concejala, no sé, o Eva Cristina Minelli, o lo que sea, ubican a lo femenino como una declaración de que esa es la oposición, le da una oportunidad, creo que a lo femenino, de hacerse cargo completamente y el protagonismo total con respecto a eso. O sea, el gobierno te está diciendo claramente eso es a lo que queremos apuntar, queremos actuar ilegalizándolo desde el punto de vista judicial con lo que sucedió con este escrache, con Cristina, o con la respuesta afectiva, virulenta del presidente, pero te está dando una posición de centralidad. Ahora, ¿cómo escapar desde el lugar victimista o cómodo? ¿Cómo no quedar pasivo con respecto a eso, no? Hace un rato nombraste a Mengolini o lo que sea. ¿Cómo surgir? O sea, no sé quién para juzgarla cómo reacciona, pero ¿cómo tratar de escapar de simplemente me hicieron daño y encontrar una forma reactiva de eso? Creo que esa es una pregunta para lo femenino, si es que ellos lo ponen como centralidad de lo femenino, pero al que se quiera acoplar a eso, el que nos incluya o no. ¿Sabes qué? Agrego una cosita porque me hiciste pensar en algo. Es cierto que puede ser que se abra una oportunidad para que las mujeres, los feminismos en general, se hagan cargo de ese señalamiento como enemigos. También me pregunto si no está en el otro lugar de la cadena de causa y efecto, si no es que las mujeres son en este momento quienes, como ya saben que no tienen un canal de diálogo, un puente de diálogo abierto con el gobierno libertario, entonces no temen quemar ese puente. Porque me parece que quizás... Como que no tienen costo. No es que no tienen costo, pero no tienen una ganancia que perder. Como quizás sí los hombres que hayan construido canales de diálogo y entonces no salgan no es un pegar tan gobierno fuerte. que se caracterice por dialogar tampoco. Los que quieren dialogar con el gobierno tampoco es que obtuvieron este año y medio ningún beneficio. Ni los gobernadores, ni los dirigentes sindicales, ni los intendentes. No es un gobierno muy abierto a esas cosas. Sí, pero como que el atrevimiento estaría en las figuras femeninas. En las imágenes del Congreso se ve muy claramente, no sé si es una decisión, una estrategia, si se da espontáneamente, pero sea como sea, lo que se recibe a través de esas imágenes es que las mujeres están como al frente discutiendo directamente con los diputados libertarios. Sí, al menos, al menos más combativamente, ¿no? Como la imagen de ayer del Congreso era dos grupos de mujeres como puteándose y peleándose entre sí, los hombres como, bueno, medio atrás, experta ahí mirando un poco la situación. Exacto. O sea, es cierto que hay algo más combativo que, no sé si diría que, es cierto que la Libertad Avanza es muy, o sea, no tiene tanto diálogo, pero eso, lo que decía Pablo, hay muchas mujeres ahí. O sea, el presidente está rodeado de mujeres también de algún modo. Entonces, no sé, me parece que está bueno pensarlo y yo creo que lo que dice Mayr, esto que hay una oportunidad quizás en el feminismo, es algo que si yo siento también que está latente y que vale la pena hacer foco ahí. Al mismo tiempo no correr un peligro, me parece que es que hace poco, justo antes de lo de Cristina, fue... no sé muy bien cómo le dicen a la fecha, pero convocó a la plaza desde el colectivo Ni Una Menos y trató de aglutinar, ¿no? Diferentes colectivos, minorías, marginalidades, lo que sea. Claro, de hecho lo movieron a un miércoles. Claro, lo movieron a miércoles para que coincida con lo de los jubilados, el aniversario. Sí. Yo fui a esa plaza, acompañado de alguien de esta mesa, fui a esa plaza y creo que
que es raro y creo que es un fenómeno general de todo colectivo en este momento, que esa plaza no se vio representada de tal forma. O sea, ahora le estamos dando un valor a lo femenino como algo de resistencia, que sí, porque no solamente el gobierno lo apunta como algo con cual ser hostil, y porque evidentemente lo vemos, pero esa plaza no la pudo convocar tampoco. Y algo sucede, que desde un colectivo fuerte no pueda convocar una plaza llena y combativo de la misma forma que lo vemos en sucesos. Renuevo la pregunta, la formulo de otra manera pensando a partir de lo que ustedes están diciendo. Quizás lo femenino está apareciendo de dos maneras. Está apareciendo, por un lado, lo femenino ligado a lo colectivo, y enfrentado a eso hay un femenino mileísta o hiperindividualista o hiperneoliberalizado, ¿no? Y hay un enfrentamiento entre dos tipos de femeninos. Entonces, creo que es muy claro el ataque que en general el mileísmo, pero el mileísmo no es solamente el grupo de Milei, sino la actual estructura de poder que abarca Corte Suprema, formas del aparato judicial, una actitud de la policía, cuadros del Estado argentino que hoy están con Milei, pero ayer estaban con Macri y pasado mañana podrían estar con cualquier otro gobierno, así que no se reducen a la suerte de Milei. Parece que han aceptado bastante homogéneamente la idea de que el enemigo político es lo colectivo tal y como existió, como existe y como podría existir. Entonces, un poco la pregunta que les quería hacer es cómo ustedes perciben la posición de las personas que reaccionan ante esto de manera, yo no sé cómo decirlo, solemnemente republicana, escandalizados por el hecho de que haya insultos, escandalizados por el hecho de que haya agresiones. Me parece que ahí hay un tema a pensar, porque quizás una suerte de pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, como lo ven. Una pregunta que recorre la época es esta: ¿se trata de hacer una alianza amplia con los republicanos para defender formas, para defender modales, para defender un respeto más al pie de la letra de la ley? Hipótesis que me disgusta, pero que me gustaría que la pensemos. ¿O se trata más bien de volver activo todo lo que hoy está como pasivo, como ausentismo, como retirarse, como indiferencia? Son dos relaciones con la fuerza diferentes, ¿no? Una cosa es aliarse, digamos así, con un amplio y justo sistema de escandalización ante la ilegalización, la proscripción, la agresividad del gobierno, etcétera. Y la otra supone una actividad en la que ahí sí ciertos feminismos y otras figuras podrían llegar a desempeñar un papel muy importante, que es cómo se activa eso que se ha retirado de la lucha pública, de lo colectivo, sea por miedo, sea por desencanto, sea por decepción. ¿Cómo lo ven esto? Para mí, como la esfera pública del mundo, como de la opinión pública, en nuestro país tiene un diseño que inclina la cancha para que si un peronista hace algo ofensivo, malos modales, lo que sea, se activa una fuerte reacción de escándalo, y si lo hace, bueno, ya sabemos, ¿no? Y me parece que te meten en una trampa, porque fíjate que el tuit de Mayra Mendoza contestándole, creo que a Spert, termina con "nos vemos en las urnas", porque tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque cualquier cosa, poner un pasacalles, te puede meter en cana durante 3 días incomunicado. Agregaría más desde el momento en que la líder del kirchnerismo está radicalmente, explícitamente ilegalizada, ¿no? O sea, esa mancha de ilegalidad aparece como una especie de sombra que persigue a cualquiera que haga ciertas prácticas de ese lugar político. Sí, y en ese sentido, como la posición más republicana, institucionalista, cuidadosa de las formas, es tanto, en algún caso, una reacción inútil como un autocuidado de parte del peronismo. Eso yo lo pienso mucho porque creo que tengo el mecanismo incorporado dentro mío también. Como, está bien tener cuidado porque cualquier cosa mínimamente corrida de la super regla que digas se va a transformar en atentado, terrorismo. O sea que el efecto disciplinamiento funciona. El efecto disciplinamiento funciona, o por lo menos es un mecanismo que en este momento está generando efectos fuertes sobre todos nosotros. Como queremos militar lo mejor posible, hacer lo mejor posible, pero sin salirnos ni un centímetro de la absoluta norma, pues no sabemos qué tipo de consecuencia absolutamente desmesurada va a tener eso, porque creo que la desmesura es lo más problemático de esta situación. No es que está habiendo algún tipo de, bueno, le pusieron una contravención a la chica que puso un pasacalles, no, la llevaron en cana, le sacaron el celular, es como
completamente desproporcionado. ¿Y se puede responder con mesura a la desmesura, digamos? Esa creo que era la pregunta, ¿no? Era la pregunta no en términos de decir si ellos se radicalizan, nosotros tenemos que radicalizarnos. No lo digo en ese sentido, no lo digo como un elogio de la provocación política. Lo digo más bien en relación a la estrategia que se puede abrir a las fuerzas resistentes del país, en un sentido muy amplio lo digo. Si, por ejemplo, podemos ir a elecciones, en una suerte de frente antifascista o de frente antidictatorial o antiautoritario, abrazado con el campo del liberalismo, diciendo acá hay que defender la democracia. Si eso ocurre, mi hipótesis actual sería muy penoso, porque si la mitad del país empieza por no votar, ese frente queda como un frente muy subordinado a las reglas que el poder político está imponiendo. Creo que un segundo. Si en cambio hubiese la posibilidad, que tampoco es contradictoria con el tema de ser cuidadosos, ni con tener un cálculo muy estratégico respecto a la legalidad, ¿no?, de activar fuerzas que se han desactivado. Eso no supone un acto de grandísima desacato al poder, pero sí supone salirse del cepo mental que el mileísmo le está poniendo a las fuerzas políticas argentinas respecto de qué es lo que se puede hacer en política y qué no. Pablo. No, que en la segunda pregunta que habías hecho antes incluía si existe la posibilidad de aglutinar a la ilegalidad de la oposición, ¿no? La abstención. Sí, reunir esas dos cosas. Claro, si reunir esas dos cosas, si hay un tipo de lazo, si hay un tipo de encuentro ahí, y si es una posibilidad concreta. Yo creería que sí, siempre y cuando no se dé por sentado algo, que es... hace poco fueron las elecciones de Cava, ¿no? Y todos fuimos garantes de la republicanidad, ¿no? Todos dijimos había que votar a Santoro porque era este momento o lo que sea. Entonces esa abstención no se dio a priori, no se dio porque nosotros lo fomentamos. Si nosotros tratamos de encontrar una alianza con este ausentismo, con esta abstención, encontrar qué es lo que nos conecta más, si ser ilegal está más cerca de la gente que está en el ausentismo y que rechaza cierta fiesta democrática, tenemos que primero encontrarnos y después creer que ellos están con nosotros, ¿me explico? No decir rechazan la política, porque la respuesta sencilla es el ausentismo es un rechazo a esta política. La gente no fue a votar porque rechaza esta política. Y no sé si es así. ¿Pero qué sería el ausentismo si no es por lo menos una indiferencia respecto al orden político? Es que creo que indiferencia no es lo mismo que rechazo. Bueno, indiferencia. Yo creo que es un rechazo a la política que está por ahora más cerca del mileísmo. Eso es lo que quiero decir. No está más cerca de nosotros, pero porque no lo pudimos encontrar también. Entonces, creo que es peligroso dar muy por sentado de que estamos... de que esa porción de población que no quiere participar de esto está con nosotros. Hay un trabajo que hacer, hay algo que encontrar, hay unas bases que encontrar ahí. Te podría decir que lo contrario. De hecho, ahí está la idea circulando de que el ausentismo o el desencanto con la política es la otra cara de la misma moneda que ir a votar a Milei para que se vayan todos los que tuvieron hasta ahora. O sea, en cierto punto yo lo veo más cercano a eso. O sea, si antes acusábamos a los libertarios de que eran, o por lo menos los que votan a Milei, eran personas apolíticas, personas que no les interesa la política y que se unieron a eso, ¿por qué dar rápidamente? Pero me parece que habría una premisa que desplazar. Me parece que podemos decir que 1 de cada 2 argentinos que no están votando este año en las elecciones, 40-50% ausentismo, no están participando del orden político. ¿De qué está hecho ese ausentismo? Quizás podríamos decir poco de personas que votaron o votarían a Milei y no lo hacen. Pregunta ahí qué significa eso. Y otro poco, que quizás sea muy importante, son capas y capas y capas de personas decepcionadas sobre todo el mundo popular, de la política que el peronismo, el mundo de las izquierdas les ha ofrecido. Entonces quizás ahí hay una heterogeneidad y hay unas excelentes razones por las cuales las personas han desencantado de esa idea. Pero me parece que la pregunta no es tanto suponer que nos están esperando, que nosotros somos un sujeto constituido y coherente, que ahí nos están esperando por una conversación, sino más bien la siguiente pregunta. ¿Tiene o no tiene valor preguntarse si esa indiferencia, o esa lo voy a llamar así, resistencia pasiva, puramente pasiva, podría activarse? Si se podría activar.
no sé quién puede dialogar con quién para que eso pase. Lo que me parece es que no preguntarse eso es estar un poco desplazado de los problemas más importantes del país y de dónde está la fuerza que podría eventualmente funcionar. ¿Vos cómo lo ves, Agos? Yo creo que, o sea, no estaría segura que toda esa gente que no está yendo a votar es nuestra, digamos, de alguna forma, o tampoco es de Milei, digamos, como siento que hay una pregunta, porque no sé qué significaría, o sea, no sé qué, el peronismo yo creo que hoy tiene un problema de identidad muy fuerte que está atado a responder a símbolos o responder a algo que hoy yo siento que no responde a necesidades de la gente, del pueblo. Entonces yo creo que toda esa gente que no está yendo a votar, no sé si, a ver, no sé cómo explicarlo, no estaría tan segura que sería muy fácil para nosotros como agarrarla y decirla como, bueno, esto... Sí, de su disponibilidad para algo que es una sola cosa. Sí, quería volver un poco atrás para encontrarme mejor en la idea. Con la pregunta que tenías antes, Diego, a mí me hizo pensar un poco en la posibilidad que había en la plaza, ¿no? En la plaza de Cristina. Como yo creo que con todo lo que pasó con Cristina, que la metieron presa, bueno, en fin, creo que se abría una posibilidad de acción que yo no vi. Una posibilidad que se desarrolle después. Exacto, que se haya como como poder aglutinar a movimientos que yo hoy creo que son políticos, pero están solos en la política. El Garrahan, las universidades, un montón de cuestiones que yo creo que no se terminaron de aglutinar. Hubo una imposibilidad ahí de capturar eso. Y siento que eso es un problema y hay que pensarlo. Porque probablemente haya mucha gente toda la gente que no está yendo a votar es porque tampoco el peronismo agarra esas demandas, yo siento hoy. Y eso es problemático, porque si uno piensa en la oposición... Hay una victoria ideológica de todo el espectro de la derecha que hace que esas demandas tampoco quieren ser agarradas por nadie, porque está la idea de que me usan por la política, como que no quieren encuadrarse tampoco en un espacio o en una representación. Hace poco estuvo acá Juan Monteverde, le hizo una entrevista a Daniel, y vos estaba Sí. todo el equipo. Y él les dijo algo así de Ciudad Futura, Rosario, que acaban de ganar la elección Rosario con un frente bastante amplio y muy interesante que incluye al peronismo o buena parte del peronismo de la ciudad. Él dijo algo importante que se le devolvería como pregunta a ver cómo lo piensan. Él dijo, es muy importante ante lo que está ocurriendo la unidad. La unidad de todos los sectores populares, nos gusten más o menos, todos juntos para resistir lo que se viene. Pero dijo, y con renovación. Que es una palabra tradicional de la política, ¿no? Renovación y cambio de Alfonsín para acá. Pero él dijo renovación de prácticas, ¿no? O sea, la unidad con renovación de prácticas. A mí me parece que por ahí es bastante interesante tratar de lo que dice Pablo, lo que está diciendo Agos, no sé, Mayr cómo lo ve. Pero esa idea de que la renovación de prácticas es muy importante, quizás porque las prácticas previas están ya, como dijiste vos recién, Jorge, están invalidadas, digamos, ¿no? Es una suerte de victoria ideológica y tal vez también una inefectividad de esas prácticas han convergido en el hecho de que si la unidad es solo la unidad de lo que viene ocurriendo, es una unidad por ahí no muy deseada, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Mayr? A mí me pasa algo siempre que es como el kirchnerismo puntualmente, me refiero como a la cámpora y todas las cosas que no pueden ser nombradas por un nombre organizacional, pero que son lo que se conoce como kirchnerismo emocional, del cual me siento absolutamente parte. Muchas veces es percibido desde afuera como una especie de gran otro que tendría que hacerse cargo de ir levantando las causas de los demás. Y si presto atención, yo veo al kirchnerismo presente en todas estas luchas que estamos mencionando, en CONICET, en Garrahan. Entonces, lo que falta para aglutinar, no sé si puedo contestar qué es o si sé identificar qué es, pero lo que seguro no pienso es que hay un gran otro que tendría la responsabilidad de tocar eso con la varita mágica y hacer que se una. Como no puedo pensar la agencia del otro de esa manera y no puedo
no considero tan omnipotente a ninguna fuerza política en el presente como para pedirle que se haga cargo de aglutinar lo que no se aglutina de si abajo fuera para al revés, arriba. y si fuera al revés, y si el pedido de Juan está más hecho en No, la no, idea no me de- refiero al pedido de Ah. Juan, Ah, digo en general, como si no se termina de armar la cadena de equivalencias, no me parece que es porque falta que el dedo de Cristina termine de No, pero hilvanar. por ahí sería al revés. Por ahí Exacto. sería justamente... La pregunta si lo que hay es por qué son no pasa de fragmentos, abajo, desde abajo. Si lo que hay son fragmentos, quizás estaríamos pensando en cómo articular fragmentos y olvidándonos la idea de un gran otro. Quizás hay Claro. un tema roto de identidad, ¿no? Antes se hablaba de la identidad de clase, no sé qué pensás, Agos. Tenemos un par de minutitos más si quieren como hablar sobre eso. No, yo creo que lo que dice Mayr, o sea, yo veo que hay muchos sectores que, si uno piensa en el peronismo, en el kirchnerismo, o sea, son sectores que deberían responder, o sea, que deberían ir a votar al kirchnerismo o al peronismo. Estoy teniendo este problema, me están desfinanciando el Garraham, están poniendo becas a los residentes, entonces, o sea, el kirchnerismo yo creo que debería, o el peronismo, naturalmente agarrar esa demanda. Yo creo que, o sea, de hecho, se sienten, o sea, se sienten la oposición más fuerte hoy. Entonces, como que no se esté pudiendo armar eso, yo creo que también tiene que ver con que hoy la política es una discusión más también entre los dirigentes o qué pasa entre esas discusiones por arriba, más que agarrar todas esas demandas o funcionar como aglutinante. Hay También, una distancia, decís. yo siento que hay mucha distancia y no digo que bueno el peronismo tiene que venir y aglutinar a todos estos movimientos, pero capaz hay una responsabilidad histórica o hay una demanda histórica de lo primero que uno piensa es que se aglutinen bajo la premisa de el peronismo tiene que agarrar a los sectores vulnerados, qué sé yo, que hoy yo no veo que esté pasando y me parece que está bien problematizar eso porque después hay ausentismo, después hay mucha gente que no va a votar, también porque eso, no hay a quién pedirle esas demandas. Pero diría, no son los del Garrahan los que no están yendo a votar. Entonces, todo eso que no se termina de aglutinar todavía no es la mayoría y no es No esa sé. disponibilidad Algo que cortito, falta. cortito. Tenemos 30 segundos Bueno. antes de terminar, Pablo. Que podríamos dar por sentado que el kirchnerismo está presente en todas las luchas, ponele que estoy de acuerdo, pero creo que no puede reconocer cuál es la lucha. Al mismo tiempo digo, no sé si está presente en todas las luchas del kirchnerismo o el peronismo. Diego, Una cosa es la ilegalización, otra cosa es el activismo social, otra cosa es el ausentismo. No hay que confundirlos, pero no podemos dejar de preguntarnos cómo producir una relación entre estas tres cosas. gracias Diego, gracias Pablo, gracias Bueno. Agos, gracias Maír. Esto fue Poné a los Pibes. Esto, en términos generales, pues siempre soy. En operación estuvo el genio, el más bello de todos, Silvio Soler. En la producción de la coordinación, Ariel Pinos y Lucas Román. En las redes, Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro. En la producción audiovisual de Mora Urzagasti. En el streaming estuvo Leandro Deza. Nos vemos mañana. Adiós.